Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático con el capítulo número 46 de el profeta Ezequiel. Desde el capítulo 40 hemos venido viendo la última visión y ya hasta completar todo el libro de Ezequiel, con el capítulo 48, una visión de la reestructuración del templo y de la nación de Israel como los instrumentos de Dios para irradiar luz al mundo, para que fueran un testimonio de lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había disciplinado, cómo los había corregido y cómo les había dado una oportunidad a cumplir una obra como lo hace contigo y conmigo en este momento. Pero en los capítulos del 40 hasta el 45 vimos cosas que quizás en una lectura superficial no se relacionen nada con nuestra experiencia espiritual, pero sí, hemos aprendido que Dios es ordenado, hemos aprendido que Dios es exigente porque tiene la autoridad de exigir, Dios es meticuloso y Dios quiere mostrarnos que todo lo que Él hace es para pulir nuestro carácter. Y Él se deleita en revelarse a sí mismo, mostrar su gloria, para que sus hijos puedan acercarse a Él en santidad, puedan pasar por ese proceso de purificación y hoy podemos tener acceso al Padre. Por eso podemos hablar con Él en oración. Tenemos acceso al Padre a través de los méritos de Cristo Jesús. Yo soy cristiano, pero soy un cristiano que cree que la iglesia cristiana a nivel mundial necesita una reforma. Soy un cristiano que cree que el Señor tiene el control de todas las cosas. Soy un cristiano que cree que realmente Dios va a cumplir sus promesas. Porque si no creyera yo eso, hermanos, mi fe y la de muchos otros cristianos no tuviese sentido. Creo en la Biblia como palabra de Dios. Creo que debemos profundizar y escudriñar desde el idioma original y entender todo a la luz del cumplimiento profético. Dios ha cumplido, Dios está cumpliendo y Dios cumplirá. Y ese mismo mensaje se lo debía transmitir Ezequiel a un pueblo que estaba en el exilio. Después de los capítulos que ya hemos analizado, los primeros 6 capítulos de esta última visión, del 40 al 45, el capítulo 46 comienza diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Esto es un mensaje que viene de la boca de Dios, transmitido a través de su profeta. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo voy a reestructurar todo. Préstenle atención, le decía el profeta Ezequiel al pueblo. Presten atención a este mensaje. Hoy yo les comunico a ustedes también lo mismo. Prestémosle atención a este mensaje. Grandes lecciones vamos a extraer de aquí. La puerta del atrio interior. Estamos hablando del santuario. Hemos venido hablando del santuario. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada por 6 días de trabajo. Este capítulo 46 está bosquejado, hermanos. Bosquejado, y les voy a mostrar el bosquejo para que ustedes puedan tener un orden dentro del estudio. Y yo lo dividí en 9 partes. Me pareció que esto era lo más desglosado posible de este capítulo 46. 9 partes, con un mensaje central y con algunas cosas alrededor de este mensaje, como por ejemplo la que acabamos de leer en el versículo 1, la puerta del atrio interior del templo. En los versículos 2 y 3 vamos a ver la adoración en el templo. En los versículos del 4 al 7, los sacrificios en el templo. Todo eso se iba a reestructurar. La adoración, los sacrificios y el orden de salida del templo. Imagínense que se toma el Señor el detalle de hablar cómo la gente iba a entrar al templo o a la adoración o a la ejecución de los sacrificios y cómo iba a salir. Esto no es un detalle menor. La quinta sección o la quinta parte de este estudio de Ezequiel 46, en el versículo 11, nos presenta las ofrendas en las fiestas solemnes. El versículo número 12 hace una alusión a las ofrendas voluntarias. Y después vienen algunas cosas que quizás sean nuevas, por ejemplo, el continuo. ¿Qué es el continuo? Aunque parezca
insignificante. Yo lo voy a subrayar aquí porque esta palabrita, hermanos, el continuo, que en hebreo es tamid, la vamos a ver de nuevo en el libro del profeta Daniel. Así que los versículos del 13 al 15 hablan del continuo. ¿Qué es el continuo? ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver, pero déjenme decirles desde ya que es una palabra sumamente importante dentro del estudio profético. La palabra herencia, sí sabemos que es una herencia, algo que se recibe de una generación anterior a la siguiente generación. Y por último, las ofrendas de harina. Cómo se presentaban o cómo se elaboraban las harinas que se recibían como ofrenda. Tomando en cuenta estos detalles, no olvidemos que el templo iba a ser reestructurado e iba a quedar de esta manera como ustedes están viendo en este preciso momento. Así iba a quedar. Todo debía tener una medida exacta y todo debía cumplir una función. El capítulo número 46 entonces nos hablan de esa reestructuración de las ceremonias dentro del santuario. Lo interesante de esto es que hay un detalle que no es menor, aquí nada es menor, aquí todo es importante. Hay un detalle donde dice que la puerta del atrio interior, o sea, del lugar santo, y la puerta donde se abría para la ceremonia ya de las fiestas solemnes, debía estar cerrada durante 6 días de trabajo. 6 días. Entonces, si se cerraba durante los 6 días de trabajo, ¿cuándo se abría? Según lo que dice el relato, en el día de reposo, en Shabbat. Yo no voy a hablar más del Shabbat en el sentido de que no voy a dar más detalles de la importancia del Shabbat en este capítulo, porque creo que ya hemos hablado suficiente y hemos dejado en claro la importancia del Shabbat tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y el Señor dice, mira, se va a abrir la puerta del atrio interior del templo en el Shabbat, pero también se abrirá en la luna nueva, es decir, al inicio de un nuevo mes. Las personas tenían la oportunidad de semanalmente acercarse al templo, fuera de donde fuera, y mensualmente, como una muestra de agradecimiento a Dios por la vida y por tantas cosas que Dios hace durante un periodo de 30 días y porque nos ha librado de tantas adversidades o nos ha ayudado a superar ciertas cosas. Las personas podían acercarse al santuario en Shabbat y en luna nueva. Ahora, yo he estado leyendo un poco acerca de esto. Y era quién abría la puerta. Tú puedes pensar los sacerdotes. Pero da a entender el relato que es posible que el que aperturara la puerta en estos días ceremoniales, en estos días de consagración y de agradecimiento a Dios, fuera el príncipe del pueblo. El príncipe del pueblo debía ser el primero en abrir la puerta para que el pueblo viniese a adorar. Y el príncipe era el último que salía después de la adoración. Él debía ser el ejemplo del pueblo. Si bien los sacerdotes eran representantes de Dios, el príncipe también lo era desde el ámbito civil, pero debía mostrar, el príncipe, el gobernante, debía demostrar espiritualidad en todas las cosas, poner a Dios en primer lugar. Tal cual es su gobernante, así también es el pueblo. Y este pueblo debía caracterizarse por ser un pueblo espiritual, la reestructuración del pueblo de Judá, de Israel. Olvidémonos ya del pasado y de todos los errores cometidos, y esto también es una lección para ti y para mí. Dios te ha dado una oportunidad de comenzar de nuevo. Dios te ha dado a ti y a mí la oportunidad de ministrar, de ser mejores personas, de dejar nuestro pasado atrás, de perdonarnos a nosotros mismos y dejarnos perdonar por el Señor. Aquí no se está reprendiendo a Judá, no se está reprendiendo a Israel, no se está reprendiendo al príncipe, no se está reprendiendo al sacerdote, no se está reprendiendo al profeta. Se les está diciendo, ustedes ahora transformados, renovados, reestructurados, harán estas cosas. Aperturarán la puerta del templo en el 7º día y en la luna nueva. Ahora, los versículos 2 y 3 hablan de la adoración en el templo. Entonces vamos con el versículo número 2, adoración en el templo. El príncipe, fíjense que aquí aparece, ya lo acabo de decir, el príncipe
aperturaba todo. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, viene desde afuera, va a tratar de llegar hasta cierto lugar donde se le permita y estará en pie junto al umbral de la puerta. No es que estará sentado cómodamente en un trono. Tú viniste aquí a adorar a Dios. Dale respeto a Dios. Mantente de pie. ¿Sí? Porque el príncipe bien podía decir, tráigame la sillita, tráigame un vaso con agua, échenme aire. No. Tú eres el que debe dar el ejemplo. Tú vas a estar de pie como símbolo de respeto junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto. Porque el príncipe no fue que llegó con las manos vacías. El príncipe debía llegar con las ofrendas que iban a ser sacrificadas en el altar. El primero en dar el ejemplo. Abría las puertas, llegaba, presentaba sus ofrendas y estaba al tanto. No es que voy a dejar la ofrenda allí y que los sacerdotes lo hagan. No, él tenía que estar como testigo de que los sacrificios y las ofrendas se ejecutaran y cumplieran sus funciones. No era de yo dejo esto aquí y me voy. Entonces, mientras los sacerdotes ofrecían el holocausto y sus ofrendas de paz, el príncipe adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. ¿Por qué? Porque después venía la adoración del pueblo. Bueno, yo acabo de decir que el príncipe era el último que salía. Claro, él termina de hacer su ceremonia, la gente adora, el príncipe ve cómo las personas regresan a casa, él sale, y si la adoración termina temprano, que por lo general no duraba mucho, era una ceremonia, entonces la puerta quedaba abierta hasta la tarde. ¿Sí? ¿Cuánto duraba la ceremonia? Pues no tenemos una precisión exacta, pero entre una cosa y otra quizás se iban 2-3 horas aproximadamente. Versículo número 3. Seguimos con el tema de la adoración. Entonces dice este versículo: asimismo adorará el pueblo. Una vez que haya terminado, el príncipe, él será testigo también de la adoración delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El príncipe va y el pueblo también va a adorar. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a hablar ahora de los sacrificios en el templo, los versículos del 4 hasta el 7. Los sacrificios en el templo. Entonces, ¿cómo eran estos sacrificios? El versículo número 4 dice: el holocausto que el príncipe ofrecerá, el holocausto es una ofrenda que se iba a quemar completa, a Jehová en el día de reposo en Shabbat, será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada carnero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, esto ya es otra cosa, la luna nueva, una cosa es el sábado, y otra cosa es la luna nueva. Entonces, en la luna nueva, ofrecerá un becerro sin tacha, de la vacada, 6 corderos, un carnero, y deberá ser sin defecto. Versículo 7. Y hará una ofrenda de un efa con el becerro y un efa por cada carnero, pero con los corderos, conforme a sus posibilidades, presentará esta ofrenda. Con los corderos va a presentar, según sus posibilidades, lo que él considere que deba ofrecer de harina y de aceite. Y un hin de aceite por cada efa. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor esto? Ahí está más o menos bosquejado, sencillo, muy sencillo. ¿Cómo eran los sacrificios del príncipe? Ustedes se dan cuenta, el Shabbat, el primero es el Shabbat, el sábado. Entonces, en el sábado, el príncipe ofrecía holocaustos y ofrendas. Los holocaustos eran los animales que se iban a quemar en el altar del sacrificio, completo. Por supuesto que los sacerdotes tenían, según el animal, tenían una manera diferente de hacer el holocausto. Entonces eran 6 corderos, según lo que acabamos de leer, eran 6 corderos y un carnero. En el caso de las ofrendas, eran ofrendas de comida. Un efa de harina. ¿Cuánto es un efa de harina? 22 litros. 22 litros, 22 kilos pues, porque es harina, se pesa. Pero las medidas eran por litros. Un efa de harina, que son 22 litros, por carnero. ¿Cuántos carneros eran? Un carnero. Ahí aparece en la pantalla. Un carnero y 6 corderos. Junto con este carnero y este efa, que eran 22 litros de harina, iba a ofrecer un hin de aceite. ¿Cuánto es un hin de aceite? 3.6 litros.
aceite y harina por el carnero. Ahora, por cada cordero, lo acabamos de leer, el príncipe ofrecerá una ofrenda de harina y de aceite según sus posibilidades. Ahí te lo dejo a libertad. O sea, el Señor como que le estaba diciendo, te doy la libertad de que tú ofrezcas lo que tú consideres que es correcto. Dios exige algo, pero le da la libertad a la persona que ofrece la ofrenda a que dé algo más según sus posibilidades. Señor, que no puedo. Oye, tú eres el príncipe. Dependerá de lo que tú como príncipe ofrezcas, como ofrecerá el pueblo. El pueblo también debía dar su ofrenda. Ahora, en el caso de la luna nueva, hay una diferencia. Igual eran 6 corderos, igual era un carnero, pero en este caso, en la luna nueva se ofrecía un becerro. En el caso de las ofrendas, igualmente se mantenía el efa de harina, se mantenía, en este caso, los 22 litros por el carnero, y ahora se añadía otro efa de harina, que son 22 litros, por el becerro. Y por cada cordero, que eran 6 corderos, ofrecería una ofrenda según sus posibilidades. Eran 6 corderos, vamos a ver cuánto puedes dar por esos corderos en ofrenda al Señor, ¿ok? Entonces, ya habiendo visto este detalle, en el caso del príncipe, pues él era el ejemplo para el pueblo. El pueblo tenía que presentar una ofrenda general por todo el pueblo. A partir del versículo 8 hasta el 10, vamos a ver cómo era la salida del templo, o sea, cómo era la entrada y cómo salían del templo. Sigamos, versículo número 8. Dice de la siguiente manera: cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. El príncipe entra por un lado, evidentemente el pueblo ya está en cierto lugar, ven entrar al príncipe, el príncipe abre la puerta, el príncipe hace sus ofrendas, es testigo de cómo se hacen los sacrificios. El príncipe entonces, cuando termine toda la ceremonia, él saldrá por el mismo lugar donde entró. El pueblo lo ve entrar y él saldrá por el mismo lugar. Ahora, cuando el pueblo de la tierra, todo el pueblo del territorio de Israel, entrare delante de Jehová en las fiestas, en este caso el Shabbat y las lunas nuevas y otras fiestas más, que ya hemos mencionado en otros capítulos, el que entrare por la puerta norte saldrá por la puerta sur, y el que entrare por la puerta sur saldrá por la puerta norte. Este detalle es interesantísimo. Esto debido a que, quizás para evitar los colapsos, o sea, el que entraba por el norte salía por el sur, y ya tú sabes que vas a participar de la ceremonia. En el momento de salir, entonces van a salir en orden tal cual como entraron, pero en este caso por la puerta siguiente. El que entró de primero sale primero por la otra puerta, y así sucesivamente. Igualmente los que entran por la puerta sur, el que entra primero saldrá de primero por la puerta norte. Esto es un orden que llama mucho la atención, que quizás nos ayude también a tener un orden en nuestras iglesias, por si acaso nos sirve también para eso, pero así lo estableció el Señor. Y vuelve a repetir, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la puerta que está enfrente de ella. Ahora, ¿cómo era esta puerta? La puerta norte, voy a señalarlo con el cursor, ahí ustedes ven el cursor, la puerta norte sería por aquí, ahí estoy señalando, ¿sí? La puerta norte, más o menos, por ahí tenía que haber una puerta, pero este es el lado norte, este es el lado oriental, este es el lado occidental, este es el lado sur. Entonces, si entraban por la puerta norte, salían por la puerta sur. Si entraban por la puerta sur, salían por la puerta norte. Vamos a el versículo número 10, que sería el último de esta parte, y dice: y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. ¿Te das cuenta? Él sale de último, entra de primero, en el sentido de que, claro, él va a aperturar la puerta, pero las personas ya están allí, todo el mundo lo va a entrar, y cuando ya todo el mundo haya salido, entonces él saldrá. El versículo número 11 nos habla ahora de la ofrenda en la fiesta solemne, que esta sería la quinta parte de este capítulo, la ofrenda en la fiesta solemne. Un solo versículo nada más, que dice la siguiente manera: y en las fiestas y en las asambleas solemnes, que eran varias, será la ofrenda de un efa con un becerro. Ya sabemos cuánto es un efa, 22 litros. Con cada becerro, y un efa por cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin, que estamos hablando de 3.6 litros de aceite, por cada
efa. Esto debía llevarlo el pueblo. Se turnaban por tribus, se turnaban por familias, se turnaban, sí, por clanes, pero ellos llevaban la ofrenda por el pueblo. El príncipe llevaba su ofrenda, el pueblo llevaba su ofrenda. El príncipe daba el ejemplo y el pueblo le seguía. Por eso es importante que el liderazgo siempre esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Tal cual es el líder, así también serán sus dirigidos. Entonces ahora, aparte de eso, la sexta sección, la sexta parte de este capítulo, que también es un solo versículo, nos habla acerca de una ofrenda voluntaria que nace. Dios exige algo, Dios te da libertad o le daba libertad a estas personas para que ofrendaran según sus posibilidades. Pero ahora el príncipe, que siempre debe ser un ejemplo de espiritualidad, aunque tenga responsabilidades civiles, el príncipe dice aquí que cuando él libremente hiciera un holocausto, no tiene que ser Shabbat, no tiene que ser luna nueva, no tiene que ser fiesta solemne, que él le nace del corazón, él le nace llevar una ofrenda libremente. Entonces puede ser holocausto, puede ser ofrenda de paz. Se le abrirá la puerta que mira al oriente y hará su holocausto. Se le abrirá, se le permitirá, no se le impedirá, aunque la puerta está cerrada durante 6 días. Él como príncipe puede tener ese privilegio de poder llevar la ofrenda las veces que tenga la oportunidad de hacerlo. Sí, porque es que no se le puede negar un acto de adoración a alguien. No se le puede negar. Y el príncipe tenía esa libertad. Solo que la mayoría del pueblo pues estaba en sus trabajos. Estaban en el campo criando el ganado, en los cultivos. No podían estar todos los días en el templo. Pero el líder iba como representación del pueblo. Si él tenía el deseo de ir, se le abría la puerta y hará su holocausto, hará su ofrenda de paz, como se hace en el Shabbat, en el día de reposo. Y dice, después saldrá y cerrarán la puerta después que saliera, porque por lo general la puerta estaba cerrada durante los 6 días. Ya a partir del versículo número 13 hasta el 15 comienza lo que al principio les dije que era muy importante, que es el continuo. Es tan importante que lo tuve que subrayar allí, porque quizás esta sea una palabra nueva para nosotros, el continuo. La palabra continuo en hebreo se pronuncia tamid, algo que se hace consecuentemente o continuamente. En el libro de Daniel vamos a encontrar esa palabra, hasta cuándo durará la visión y el continuo, de Daniel capítulo 8. Bueno, el continuo eran las ceremonias que se hacían constantemente en el santuario. Aunque la puerta estaba cerrada durante 6 días, los sacerdotes tenían el deber de presentar una ofrenda a Dios diariamente en la mañana y en la tarde. Presentar 2 ofrendas durante el día, en la mañana una, en la tarde otra. Entonces, esto se hacía continuamente, no se podía. Si el príncipe no iba a presentar ofrenda, no iba a presentar holocausto, los sacerdotes sí lo hacían todos los días. Era el deber de ir cada sábado, era el deber de ir cada luna nueva, era el deber de ir a las fiestas solemnes. Quizás por la distancia algunos iban para la Pascua, otros irían para el Pentecostés, otros irían para el Sukkot. Pero el privilegio de ir los Shabbat del pueblo siempre tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces, versículo número 13. Ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día. Él está hablando a los sacerdotes. Fíjate que está en segunda persona. Tú ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día, como diciendo los sacerdotes. Tú eres sacerdote, Ezequiel. Los sacerdotes ofrecerán cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarán. Y con él harán todas las mañanas ofrenda la sexta parte de un efa. Ya sabemos cuánto es un efa, 22 litros. Ellos debían dividirlo en 6 partes, la sexta parte, entonces la presentaban de las ofrendas que ya habían recibido a lo largo de los días de fiesta o de los Shabbat. La tercera parte de un hin de aceite, ya sabemos cuánto es un hin de aceite, 3.6 litros, entonces ellos dividían la sexta parte para mezclar con flor de harina. Ahora, ¿por qué la sexta parte? Porque durante los 6 días de la semana iban a tomar una de esas partes. Una de esas partes. Porque ya en el Shabbat, pues el príncipe iba y llevaba más. De lo que sobraba, ellos consumían como sacerdotes de parte de eso, pero ellos primero dividían porque cada día debían ofrecer
estas ofrendas al Señor, dividir las ofrendas. ¿Ok? Entonces dice la tercera parte de un hin de aceite. Bueno, la tercera parte de un hin de aceite y la sexta parte de las harinas. Para mezclar con flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente. El tamid, continuamente, el continuo, todos los días. Un detalle interesante es que ellos, y lo vamos a ver al final del capítulo, ellos tenían que preparar pan para la mesa de los panes. Y debían presentar ofrendas también, las oblaciones que leímos en el libro de Levítico. Ofrendas para Jehová continuamente por estatuto perpetuo, y esas ofrendas por supuesto que tienen un significado. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo, tamid, continuo. También había continua luz, también había continuo incienso, o sea, el tamid era algo que se hacía con frecuencia. Termina el versículo número 15 y vamos a entrar ahora hasta el 18, del 16 hasta el 18, vamos a entrar con las herencias. Así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, que es lo más común, será de ellos, porque lo heredó de padre a hijo. Posesión de ellos será por herencia. Mas si de su herencia diere parte a alguno de sus siervos, o sea, el príncipe dice, bueno, este es mi siervo, yo voy a darte una parte de mi herencia para que vivas tú, porque eres mi siervo, me estás sirviendo, vas a vivir aquí con tus hijos, con tu esposa, ¿sí? Vas a vivir, vas a refugiarte en mis heredades. Será de él hasta el año del jubileo, o sea, será una posesión del siervo hasta el año 50. El jubileo era cada 50 años. Una vez que llegaba el jubileo, entonces esa parte se la devolvían al príncipe. Evidentemente, si había un siervo que tenía 50 años sirviendo o estaba en ese periodo del jubileo, 20, 30, 10 años, dependiendo del tiempo, se esperaba que por lo menos ellos tuvieran algo con el cual pudieran quizás redimirse o que alguien los redimiera para que ya dejaran de ser siervos o esclavos y comenzaran a ser personas independientes. Más o menos así sucede o debería suceder con las personas que son empleadas. Ya a cierta edad ya uno debería ser independiente y autosustentable. Debería ser así. Pero bueno, ya eso es una cuestión muy personal, pero aquí había una ley humanitaria. Te vamos a dar una posesión, no es tuya mientras vivas allí, pero la idea es que en el jubileo tú devuelvas o que ya hayas guardado algo para redimirte y poder independizarte. De esto, por cierto, nosotros hablamos mucho en Levítico, en Número y en Deuteronomio, hablamos mucho de estas leyes. Y yo veo esta sección desde el 40 hasta el 48 como que si Dios estuviese repitiendo las instrucciones que Moisés llegó a dar antes de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán, porque esto es una reestructuración. Es decir, si en un principio este era el plan que yo les di a ustedes no cumplieron el propósito, ahora tienen la oportunidad de comenzar de nuevo, volver a empezar con una nueva generación. Entonces devolverá al príncipe, mas su heredad será para sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, o sea, no va a tomar lo que no es suyo. Lo que te corresponde es eso. O sea, confórmate con lo justo. El príncipe debía en todo sentido dar el ejemplo. Para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Justicia, hermano. Esto se llama tratar a las personas con justicia. Versículo número 19, ya aquí estamos entrando casi al final de nuestro estudio, porque esta es la última sección que hemos titulado las ofrendas de harina. Vamos a leer desde el 19 hasta el 24. Entonces, dice el versículo 19, me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, los cuales miran al norte, y vi que allí había un lugar en el fondo del lado occidental. ¿Lugar para qué? Bueno, el Señor le responde y dice, me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda. La gente lleva la harina. Y ustedes van a cocinar con esa harina, van a hacer panes. ¿Ok? Cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación, y allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Van a tener un lugar específico donde van a cocinar la harina, y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio, y en los 4 rincones del atrio
había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, había fogones alrededor de las paredes, o sea, una cocina. Tenían una cocina especial para la preparación del pan. Por cierto que el pan de la mesa de la proposición, la mesa donde se colocaba el pan en el santuario, el pan se tenía que cambiar todos los Shabbat y los sacerdotes tenían que levantarse temprano a amasar pan. O sea que ellos prácticamente, si lo viéramos desde el punto de vista actual, ellos violarían el sábado, pero era una obra que tenían que hacer. Era una obra dentro del santuario de preparar el pan fresco. Y hay predicadores que han dicho, bueno, así como el pan fresco se servía en la mesa, un pan que duraba allí una semana y que tenía que cambiarse la siguiente semana y que los sacerdotes se tenían que comer el pan de la semana vieja, pero el símbolo del pan fresco quiere decir que cada semana nosotros debemos también alimentarnos con pan fresco de la palabra del Señor. ¿En qué día? En el sábado, que ese es el día que el Señor estipuló. Termina entonces ya este capítulo con el último versículo, versículo 24. Ya terminamos y dice este versículo de la siguiente manera. Me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Dios se dio la tarea de que no se le escapara ningún detalle. Tenemos que aprender a ser detallistas como Dios, para las cosas santas, para que todo se haga decentemente y con orden. Yo, hermanos, no estoy de acuerdo de manera personal esas algarabías y efervescencias descontroladas que hay en algunos lugares que para mí no vale la pena ni siquiera ahondar en eso, pero existe. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que quiere que las cosas se hagan reverentemente porque su presencia es santa. Aún en las iglesias más conservadoras, a veces se manifiesta un poco la irreverencia y en el descuido. Que Dios haya tomado la tarea de revelarle a su profeta dónde iba a ser la cocina, dónde se debía pararse las personas, qué debían ofrendar, es porque Dios es exigente. Hermanos, evaluémonos como personas, como cristianos, como familia y como adoradores. Evaluémonos, evaluemos el lugar donde adoramos. Con amor, con respeto, con mucho tacto, debemos promover una reforma en nuestras iglesias. Si bien ciertamente no se puede comparar los lugares de culto el día de hoy con el santuario del cielo, si ese lugar, a pesar de todo, es un lugar que se ha destinado para la adoración al Señor y para el encuentro entre personas con un mismo sentir y una misma esperanza o que están buscando una transformación en su vida. Como nosotros dirijamos nuestra vida, como nosotros dirijamos nuestro hogar y organicemos nuestros cultos semanales o diarios o las veces que nos toque reunirnos, debe ser un reflejo de lo que Dios tiene para nosotros preparado en la patria celestial. Hágase todo decentemente y con orden. Y eso, hermanos, no solamente fortalecerá nuestra fe, sino la fe de otras personas que están llegando. Porque la primera impresión siempre cuenta. ¿Qué están viendo las personas cuando entran a tu casa? ¿Qué ven en ti las personas cuando te conocen? ¿Y qué están viendo en tu iglesia? Tú y yo, como líderes o como hermanos de fe, debemos ser los primeros en dar el ejemplo como lo hacía el príncipe. Y en nuestra adoración, no olvidemos presentar nuestras ofrendas. Nuestra primera ofrenda debe ser nuestro corazón, nuestra mente y todo lo demás que el Señor nos ha dado es una demostración de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto hemos terminado nuestro estudio por el día de hoy. La invitación es para que me acompañes casi ya al final de este capítulo. Nos restan 2 capítulos para terminar todo el libro de Ezequiel. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas.